hablar hoy sobre la continuación de dinámica, ¿verdad? Ya no vamos a hablar más sobre las leyes de Newton, ni su tipo de movimiento, ni su tipo de fuerza, sino que ya vamos a hablar ya del complemento de eso. Que el primer tema para nosotros va a ser hablar sobre el trabajo, ¿verdad? Esto vamos a dividirlo esta clase, ¿verdad?, en dos. Primero hoy vamos a hablar sobre lo que es el trabajo mecánico. La próxima clase vamos a hablar sobre la energía y la potencia con el rendimiento. ¿Qué es el trabajo en física? No es la misma definición hablando en lo social, ¿verdad?, sino que el trabajo nosotros vamos a definir como primero una cantidad física, ¿sí?, que se define, dice, por el producto, o sea, la multiplicación entre qué, entre una fuerza, dice, una fuerza aplicada por el desplazamiento que ésta produce. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo se define como qué, como fuerza por desplazamiento. ¿Está? Eso es el trabajo, fuerza por desplazamiento. Entonces nosotros definimos el trabajo, lo definimos como una T en curvadeña, ¿verdad? Como una T mayúscula en curvadeña, que se define como F por delta S. Delta S es el desplazamiento. Vos sabés de que esto vos sabés de que es posición final menos posición inicial, ¿verdad? ¿Sí o no? Conocemos esto de cinemático, ¿sí? Y la fuerza con la que se ejerce ese cuerpo para que se mueva. ¿Está? Entonces acá tenemos una esquemita donde tenemos una masa, un cuerpo, ¿verdad?, que se le aplicó una fuerza y esta fuerza, bueno, este cuerpo se trasladó, ¿sí? Se trasladó, se movió hasta otra cierta posición final. Entonces ese traslado, ese desplazamiento dado aplicándose con esa fuerza es lo que nosotros llamamos trabajo. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Ahora, el trabajo, ¿qué tipo de magnitud es? Si vos te das cuenta, la fuerza, ¿qué magnitud es? ¿Es escalar o es vectorial? Es vector. Una fuerza es un vector. Ahora, ¿el desplazamiento qué es? ¿Qué era el desplazamiento? Vectorial. Desplazamiento vectorial y fuerza vectorial. Entonces, ¿qué pasa si tenemos producto entre dos vectores? Entonces lo llama producto vectorial. Entonces, el producto entre dos vectores, ¿qué te da? Anota que un escalar. Quiere decir que el trabajo es una magnitud escalar. ¿Está? Trabajo es escalar. ¿Por qué? Porque es un producto vectorial. Es un producto vectorial. Y esto, mira que esto vos al menos vas a hablar esto en la parte de geoanalítica, en la parte de vectores. ¿Sí? Vamos a hablar de esto, el producto vectorial, producto escalar. ¿Sí? El producto entre un escalar y un vector da otro vector. El producto entre dos escalares da otro escalar. El producto entre un vector por otro vector te da un escalar. Y por eso es que el trabajo es una magnitud escalar. ¿Y por qué es escalar? Te vas a preguntar. Si esto hablamos de vectores, por ejemplo, si vos tenés un vector, tenés A por B, tenés dos vectores, A por B. ¿Por qué no? Bueno, A por B, tenés dos vectores. ¿Esto cómo se le llama al producto entre dos vectores? Producto vectorial, dijimos, ¿verdad? Bien. O también, ¿cómo se lo conoce? Se lo conoce como producto cruz. Se lo conoce. Bien. Producto vectorial o producto cruz. Donde esto sí o sí tiene que estar relacionado con un coseno de un ángulo. Ustedes no van a dar.
no van a dar esta parte de vectores, sí él va a dar Politécnica, sí da este análisis vectorial. Pero ustedes no, esto no es necesario analizar esto, ¿verdad? Lo que sí deben saber es de que un producto vectorial siempre está multiplicado por un coseno de un ángulo. ¿Está? Acá nosotros está omitido no para nosotros acá. Pero en cierto modo hay un coseno ahí, ¿sí? Que a nosotros ahora mismo no nos interesa tanto. Vamos a ver, de acuerdo al análisis que vamos a estar haciendo ahí, sí nos va a interesar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces trabajo es fuerza por desplazamiento. Dice, las condiciones para que exista trabajo son: primero, debe existir la fuerza. Segundo, debe existir el desplazamiento, pero si no tenés ninguno de los dos, no vas a tener trabajo. Entonces, ¿qué te dicen? Es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué te dice que es una condición necesaria, pero no suficiente? Porque vos podés tener un trabajo, pero no precisamente esto te va a decir si el trabajo es positivo o si es negativo. Por eso es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, te dice, perfecto, es necesario, ¿sí?, para que exista el trabajo, pero no te indica exactamente qué tipo de trabajo es. Entonces, ahí dice acá, para que exista trabajo, se debe garantizar que la fuerza y el desplazamiento tengan la misma dirección. ¿Qué significa eso? Que tengan el mismo ángulo. ¿Está? Para que exista trabajo, deben tener el mismo ángulo la fuerza y el desplazamiento. ¿Okay? Existen dos tipos de trabajos: el trabajo positivo y el trabajo negativo. Al trabajo positivo, ¿cómo se lo llama? Trabajo motor. ¿Ah? Dice, cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido, entonces el trabajo es motor. ¿Y qué signo tiene el trabajo? Positivo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, vos tenés un cuerpo de masa M, ¿verdad?, que se le aplicó una fuerza. ¿Tu movimiento hacia dónde va a ser? ¿Hacia dónde es el movimiento de este cuerpo? Hacia la derecha, ¿verdad? Hacia este lado. ¿Sí? Entonces, tu movimiento hacia acá, tu fuerza hacia acá, tu desplazamiento hacia dónde es? Hacia este lado. Están teniendo el mismo sentido la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si tienen el mismo sentido, el trabajo es positivo, o sea, es trabajo motor. ¿Cuándo el trabajo es negativo? Cuando es resistente. Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. ¿Eso dónde ocurre? ¿Cuándo normalmente ocurre? Cuando se trata del trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es contraria a tu movimiento. Si tu movimiento es hacia acá, tu desplazamiento es hacia ahí, pero tu rozamiento apunta en sentido contrario a tu desplazamiento, entonces signo negativo. ¿Está? Atendemos con una cosa, quiero que salgan su calculadora. Dijimos nosotros que el trabajo es fuerza por el desplazamiento por un coseno de un ángulo ahí que para nosotros estamos omitiendo. Acá, si tu fuerza y tu desplazamiento están en el mismo sentido, ¿qué ángulo está teniendo acá? Cero. Hacemos un coseno de cero. 1 por todo el mismo valor es todo el mismo valor. Por eso es que nosotros omitimos acá este coseno. ¿Se entiende? Por eso es que nosotros omitimos ese coseno de ese ángulo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tu fuerza de rozamiento es hacia acá y tu desplazamiento hacia acá? ¿Cuánto del ángulo hay? Coseno de 180 es un... Menos 1. Menos 1. Quiere decir que tiene menos 1 por todo eso. Menos todo eso, ¿verdad? Trabajo negativo. ¿Se entiende por qué esa regla de los sigma ahí? Por el ángulo que posee. ¿Bien? Por eso es que si se van en el mismo sentido, el ángulo entre ellos es 0 grados. Por lo tanto, coseno es 0 es 1. Por lo tanto, de fuerza por desplazamiento positivo. Ahora, si es de 180 grados, el ángulo entre ellos, coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, va a ser el signo negativo. Entonces, ¿cómo tener acá
trabajo es menos fuerza por el desplazamiento, ¿verdad? Y acá el trabajo es fuerza por el desplazamiento. ¿Sí? O sea, esto está multiplicado por un 1 y este por un menos 1. ¿Por qué? Por el ángulo que tiene eso. ¿Está? Entonces existen dos tipos de trabajo: el trabajo motor y el resistente. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las componentes de la fuerza que realiza el trabajo. Vamos a hablar ahora también. Sabemos que la fuerza es un vector. Si es un vector y tiene un ángulo, ¿qué pasa con ese vector cuando tiene un ángulo y está en un plano cartesiano? Se descompone, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se descompone en qué? En el eje X, en el eje Y, como dicen los profesores, en el eje Y. FI y FX, ¿verdad? ¿Está? Bien. Dice, cuando F, o sea, cuando tu fuerza forma un ángulo alfa con respecto al desplazamiento, solo una parte de esta fuerza, o sea, solamente una componente de esa fuerza es la que realiza el trabajo. Vamos a entender bien acá. Fíjate luego. Si vamos a sacar todas las fuerzas dadas, acá apunta el peso, acá está la normal, acá está la fuerza aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sumatoria de fuerza resultante en el eje X, ¿qué hay en el eje X? Fuerza en X. La fuerza en X es la fuerza por el coseno del ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, como nosotros sabemos que el trabajo es fuerza por desplazamiento, fíjate un poco acá. F de X y acá tu desplazamiento, ¿tienen el mismo sentido? ¿Sí o no? Sí tienen el mismo sentido, porque los dos apuntan hacia el mismo lado, ¿sí? Los dos van hacia ese mismo lado, entonces tienen el mismo sentido. Por lo tanto, acá el trabajo va a ser fuerza en X por el desplazamiento. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué signo va a tener? Positivo. ¿Ok? Bien. O sea, de que esto está multiplicado por un coseno de 0, ¿verdad? ¿Sí o no? Coseno de 0 es 1. Eso es lo que vimos recién acá. ¿Está? Ahora, fíjate un poco. Para que exista trabajo, dice, debe ser la componente paralela a tu desplazamiento. O sea, tiene que ir en el mismo lado. ¿Sí? ¿Cuándo dos rectas eran paralelas? Cuando eran rectas que nunca se tocan. ¿Sí? ¿Está? Paralelos. Esto también puede ser paralelos. ¿Sí? Entonces, fíjate que la fuerza, el trabajo de la fuerza en el eje X es la fuerza en X por el desplazamiento. ¿Sí? Fíjate un poco ahora el trabajo de la fuerza en Y o del peso o de la normal con respecto a tu desplazamiento. ¿Cuánto es el ángulo entre ellos? Quiero que se fijen bien. Acá está el desplazamiento y acá tenés la normal, la fuerza en Y y acá tenés el peso. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Cuánto? 90, ¿sí o no? Es perpendicular. Bueno, ya hace un poco coseno 90 en la calculadora. Entonces, coseno de 90 es 0. 0 por todo esto, 0. Entonces el trabajo, por ejemplo, en el eje Y va a ser 0. ¿Por qué? Por el coseno de 90, ¿verdad? Por el ángulo que coseno. ¿Verdad? Que coseno 90 vale 0. Por eso dice, cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90, el trabajo es 0. ¿Sí? ¿Por qué es 0? Porque coseno 90 es 0. Entonces el trabajo del peso también va a ser 0. El trabajo de la normal también va a ser 0. El trabajo de la fuerza I también va a ser 0. ¿Por qué? Porque forman 90 grados con el desplazamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza y el desplazamiento no
ambos tienen la misma dirección. ¿Está? Bien, trabajo neto. ¿Qué es el trabajo neto? El trabajo neto es la suma de todos los trabajos que las fuerzas se efectúan. ¿Cómo también se lo puede llamar? Trabajo resultante. Así como nosotros hacíamos la fuerza resultante, podemos llamar también trabajo resultante, ¿sí? Al trabajo neto. Es la suma de todos los trabajos. Entonces, ¿cómo se lo llama? También se le llama trabajo resultante. Quiero que atiendan bien ese ejemplo que está acá. Acá. Es un eje horizontal. Hay fuerza y hay fuerza de rozamiento. ¿Hacia dónde es tu movimiento? Hacia la derecha. Bueno, sumatoria de fuerzas resultantes en el eje X. ¿Qué fuerzas están en el eje X? La fuerza menos la fuerza. Fuerza menos fuerza de rozamiento. Fuerza positiva, fuerza de rozamiento negativo. Entonces, el trabajo neto dijimos que es la suma de todos los trabajos o la suma, en este caso, del trabajo de la fuerza resultante. ¿Sí? Entonces, el trabajo neto es fuerza resultante por desplazamiento. La fuerza resultante que hay en el eje X, por ejemplo, dijimos era fuerza menos la fuerza de rozamiento. Entonces, todo esto va a estar multiplicado por tu desplazamiento. ¿Está? Entonces, para ese ejemplo dado, el trabajo neto va a ser la fuerza resultante por el desplazamiento. Y la fuerza resultante del eje X va a ser fuerza menos fuerza de rozamiento. ¿Está? Y eso multiplica por el desplazamiento y termina tu trabajo total. ¿Sí? Ese es el trabajo resultante del trabajo neto. Bien, ahora, ¿qué pasa si queremos analizar ya ahora el movimiento vertical? O sea, en caída libre, tiro vertical, hacia arriba o hacia abajo. Suponiendo que ese cuerpo del primero, el primer ejemplo que está acá, voy a ponerle acá 1 y a este 2. El primer ejemplo, la primera figura, está apuntando, o sea, se deja caer o se tira hacia abajo, no importa. Tu movimiento es hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué fuerza va a estar actuando ahí? Si yo dejo caer, fuerza. ¿Qué fuerza va a estar actuando? Dejo caer. El peso. La fuerza que siempre va a existir si estamos en la tierra. Dejamos caer. Entonces el peso es mi fuerza acá. Toda esa altura, acuérdate que nosotros en caída libre, tiro vertical, nosotros decíamos que esta era nuestra altura inicial. ¿Sí? Y todo lo que caía era nuestra altura total. Entonces todo eso, altura inicial y altura final, ¿verdad? Esa era la variación de altura. ¿Ok? Lo que está acá. Fíjate. Variación de altura es altura final menos altura inicial. ¿Qué signo? Esto es cero, dijimos. Altura inicial es cero. ¿Qué signo iba a tener la altura final? Negativo. ¿Verdad? Porque apunta hacia abajo. ¿Sí? O sea, está el movimiento hacia abajo. Tu peso, ¿qué signo va a tener? ¿Qué signo va a tener tu peso acá? La gravedad, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Verdad? Nosotros dejamos caer. ¿Se acuerdan de ese análisis de caída libre? ¿Sí? El análisis de caída libre. Después no dejamos caer. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dejamos caer? Peso de la masa por gravedad. La gravedad negativa porque apunta hacia abajo. La altura final es negativa también. Entonces, trabajo acá de la fuerza peso, porque es la única fuerza que actúa ahí. ¿Va a ser peso por desplazamiento o peso por altura? Peso por altura. Peso, ¿qué signo tiene? Peso tiene signo
negativo. Entonces, menos masa por gravedad. La altura que signo tenía, menos h. Menos por menos. Entonces, el trabajo de la fuerza peso es masa por gravedad por altura cuando es en caída libre. ¿Sí? Quiere decir de que el trabajo es masa por gravedad por altura. Y mira que esto, cuando entremos en la próxima clase, en energía potencial, esa es la fórmula de energía potencial. Masa por gravedad por altura. Tiene mucho que ver con lo que es el trabajo de la fuerza peso. Acá, suponiendo ahora tu movimiento hacia arriba. Movimiento hacia arriba. No consideramos acá una fuerza, sino que se mueve hacia arriba. ¿Sí? No consideramos que es selectivo. La única fuerza que va a estar actuando ahí es el peso. ¿Está? Entonces, trabajo de la fuerza peso va a ser peso apunta hacia abajo, negativo, ¿verdad? La altura, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, ¿sí o no? ¿Qué signo? Positivo. Entonces el trabajo de la fuerza peso, si tu movimiento es hacia arriba, es negativo, ¿verdad? ¿Qué tipo? Si tu trabajo era negativo, ¿cómo se le llamaba el trabajo negativo? ¿Ya? ¿Qué tipo de trabajo decía negativo? Trabajo resistente. Si tu trabajo es positivo, trabajo motor. ¿Está? Entonces, ahí vos podés describir los tipos de trabajo que hay de la fuerza peso, de acuerdo al movimiento que tenés. ¿Está? Si hacia abajo o si hacia arriba. Bien, atienda que viene ahora para plano inclinado. Esto sí es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque suponiendo tenemos un plano inclinado acá, esto es un triángulo, ¿verdad? Suponiendo que esto es un triángulo rectángulo. Siempre nuestros planos inclinados son de triángulos rectángulos. Donde este ángulo decíamos que era igual a este ángulo, ese es acá dice, ya hicimos plano inclinado. Ahora, si yo quiero hallar de acuerdo a la fuerza que yo voy a estar teniendo, yo quiero hallar el trabajo. Suponiendo quiero hallar el trabajo de PX que está ahí. ¿Sí? El trabajo del peso en X. ¿Cuál va a ser mi desplazamiento de que yo voy a utilizar? A ver, esto, ¿verdad? Todo esto. ¿Sí? Toda esta distancia, la distancia AB, el desplazamiento AB. ¿Por qué? Porque debe ser paralela a la fuerza de X, ¿verdad? Para que exista trabajo, debe ser la componente paralela al desplazamiento de S. ¿Verdad? Entonces, este es paralela al desplazamiento. Entonces, este es el desplazamiento que voy a estar utilizando para peso medio. Entonces, el trabajo de AB va a ser la fuerza por AB. ¿Cuál es la fuerza que dijimos? ¿Cuál es la fuerza que va a estar actuando para AB? Peso en X por tu desplazamiento AB. Peso en X es la fuerza que está actuando. Peso en X era peso por el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Peso por el seno del ángulo. Ahora que no era lo mismo que fuerza en X. Fuerza en X era por el coseno, pero peso en X es por el seno. Bien. Si yo ahora quiero el trabajo del peso acá, ¿cuál es la componente, cuál es la distancia que es paralela al peso acá? Que es paralela a P. Fíjate a P. Paralela a ese. Si te piden, por ejemplo, el trabajo del peso en plano inclinado, no te dice el peso en X y el peso en Y. El trabajo del peso no te dice. ¿Cuál es ahí? Esta distancia. Si te das cuenta, este es paralela a esta. Entonces la distancia, ¿cómo le podemos llamar a esta distancia? Distancia y o altura. Voy a llamarle altura también. ¿Ah? Entonces va a ser por relación a eso. Entonces el trabajo del peso va a ser peso por la altura y. ¿Qué te dice ahí? Trabajo del peso es una fuerza conservativa.
porque solo depende de su desplazamiento. Toda fuerza que sea conservativa depende de la distancia, del desplazamiento. Dice, cuando se halla el trabajo del peso, solo se tiene en cuenta la altura. La altura es la I. ¿Está? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de método. En la clase dice el ejercicio, un cuerpo de 4 kilos de masa, 4 kilogramos de masa, debe ser elevado desde la base hasta el tope del plano inclinado de la figura del lado. Quiere decir que esto va a ir subiendo. Y quiere decir que esto está mal ubicado. Tiene que ir subiendo desde la parte más baja hasta la parte más alta de suponiendo que el rozamiento sea despreciable, quiere decir que no hay rozamiento, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo realizado por F? Dice, el trabajo de F paralela al plano para que el bloque suba con una velocidad constante. Velocidad constante, adopte gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Atendé que acá. Bien, te pide el trabajo de la fuerza, sabiendo que la velocidad es constante y quiere irse de acá hasta acá. ¿Verdad? Nosotros tenemos esta distancia y tenemos esta distancia, pero no tenemos esta distancia. ¿Cómo podemos hallar esa distancia? Pitágoras, ¿verdad? Sí, ahí le llamamos una venda a este señor. Entonces, hipotenusa, ¿verdad? Tenemos 6 y tenemos 8. Entonces la hipotenusa es raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y vamos a tener ya esta distancia que está ahí. Podemos llamarle, en vez de hipotenusa, vamos a llamarle distancia AC. ¿Sí? Acá, distancia AC. ¿Cuánto da? 10, exacto. 10 metros. Entonces, esa es la distancia desde acá hasta acá. O sea, tu delta S vale 10 metros. Ya tenemos ya la distancia primero. Ahora, vamos a hacer la sumatoria total de fuerzas. Acá hay normal, acá va a haber fuerza en Y, acá hay fuerza en X, o sea, peso en X, perdón, y peso en Y. Acá va a estar el peso dado. ¿Y el ángulo qué da el ángulo? No, el ángulo no da el ángulo. No da, ¿verdad? No, pero podemos hallar el ángulo. ¿Cómo hallamos el ángulo? Si no tenemos, si tenemos cateto opuesto y cateto adyacente, queremos el ángulo. ¿Con qué función trigonométrica vamos a hacer relación? Tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, el ángulo va a ser shift, tangente, opuesto, 6. Adyacente, 8. ¿Cuánto es el ángulo? Shift tangente de 6 sobre 8. ¿Cuánto da? 36,8. 36,8 grados. Entonces, ese es el ángulo. ¿Ya terminé el ángulo? Bien. Entonces, sumatoria de fuerzas resultantes en el eje X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? El movimiento hacia allá, ¿verdad? Movimiento hacia allá. Entonces la fuerza menos el peso en X. Fuerza menos peso en X. Ok, esto es masa por aceleración igual a la fuerza menos el peso en X. Peso en X era el peso por el seno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense. ¿Qué te dice tu ejercicio? Sube con velocidad constante, te dice. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración acá? 0 va a ser igual a la fuerza menos el peso por el seno del ángulo. Esto pasamos hacia este lado de forma positiva. Entonces va a ser peso por seno del ángulo igual a la fuerza. Peso, aquí igual masa por gravedad. La masa, ¿cuánto es la masa? 4. Gravedad te dice 10. Y seno de tu ángulo, seno de 36,8 grados. ¿Cuánto es todo esto? 4 por 10 por seno de 36,8.
4 por 10 por seno de 36,8 grados. Para hallar la fuerza. 23,96. Esto es aproximado 24, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza dada ahí. Ya tenemos el valor de la fuerza. Tenemos nuestro desplazamiento. Entonces, ¿cómo hallamos el trabajo? Trabajo de la fuerza F es fuerza por el desplazamiento. Tu desplazamiento es AC. Trabajo de la fuerza F es fuerza que es 23,96 por tu desplazamiento que es 10. ¿Cuánto el trabajo? 200. 239,6. 239,6. Ah, algo que yo no le dije hace rato. El trabajo en el sistema internacional se mide en joule. ¿Ven? Yo no le puse la unidad de medida. Entonces, la unidad de medida del trabajo en el sistema internacional se mide en joule. Joule que es una J. La J de joule. Entonces, el trabajo en el sistema internacional se mide en joules. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo para que ustedes puedan hacer los siguientes ejercicios. ¿Ok?